Que el Señor les bendiga. Les habla el evangelista Isaac Esteves. En el libro de Apocalipsis, nuestro Salvador Jesucristo escribe 7 cartas a 7 iglesias localizadas en la región de Asia Menor. El Señor está preocupado por la condición de estas 7 iglesias. A cada una de ellas le describe el estado espiritual en el cual se encuentran, con el propósito de que se puedan arreglar y puedan alcanzar la salvación. La última carta es dirigida a una iglesia llamada la Iglesia de la Odisea. Esta iglesia era sumamente próspera. Estaba localizada en uno de los lugares más estratégicos en Asia Menor. Abundaba en gran riquezas. Tenía gran comercio de telas y de otros productos importantísimos en aquella época. El Señor en el capítulo 3, versículo 14, le dice a la iglesia de la Odisea de la siguiente manera: Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El Señor comienza diciendo: yo conozco tus obras. En otras palabras, que el Señor Jesucristo nos conoce a nosotros por dentro y por fuera. Podemos engañar a los demás hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe todo lo que hacemos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Así que Él es quien escudriña tanto la mente como el corazón. Y aun lo que no hablamos, pero lo pensamos, Él lo puede ver. Y le dice: ojalá fueses frío o caliente. En otras palabras, que esta iglesia no era ni fría ni caliente. Esta era una iglesia tibia. Por eso es que le dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, que esta iglesia, a pesar de tener todo el dinero, a pesar de tener todas las comodidades, a pesar de ser una iglesia próspera, una iglesia en la cual no tenían ninguna necesidad. Y aquí hay un grave problema principal. Cuando abunda el dinero, cuando abundan las riquezas, cuando lo más importante no es el Señor Jesucristo, sino es lo que Dios me pueda dar. En otras palabras, que esta iglesia estaba, en vez de adorando al Señor Jesucristo, adorando la prosperidad, adorando los regalos que Dios le daba, pero no adoraban al dador de esos regalos. Y esto sucede mucho, porque cuando la gente enfoca su mirada no en Jesucristo, sino en lo que pueden sacar de Jesucristo, entonces se convierte en la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Cuando alguien solamente predica acerca del tema de la prosperidad y nuevas casas y nuevos edificios y un mejor carro, ¿qué le podemos sacar a Dios? Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle a Él. La vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posea. En otras palabras, podemos ser pobres y no tener la abundancia que tenía la iglesia de la Odisea. En cierta ocasión hubo un gran terremoto en el año 17 después de Jesucristo, y esta gente de la Odisea eran tan y tan ricos que Roma
le ofreció ayuda para reconstruir muchos de los edificios que se habían derrumbado. Y ellos dijeron, no, Roma, no necesitamos tu ayuda. Somos tan ricos y prósperos que nos vamos a levantar nosotros mismos. Y el problema es que cuando abundan las riquezas, ya nos sentimos como que no necesitamos a Jesucristo. Es como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba a entrar a la tierra de Canaán, y el Señor Jehová de los ejércitos les advirtió que tuvieran cuidado, que no sea que a causa de las casas tan hermosas que iban a heredar, las viñas, los árboles y todas las bendiciones que habrían de heredar cuando entrasen a la tierra de Canaán, el Señor le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y eso es lo que ha acontecido en el día de hoy. Muchas de las personas, debido a la prosperidad, han echado al Señor Jesucristo a un lado. Ya no necesitamos a Jesucristo. Cualquier problema que tengamos, tenemos los suficientes fondos y el suficiente dinero para poder resolver nuestros problemas. Ya Jesús ha sido relegado a un segundo plano y Él no es lo más importante, porque estamos en una condición económica tan cómoda que ya Él no es necesario que nos ayude. Por eso es que el Señor le dijo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La historia cuenta que esta ciudad de la Odisea era una ciudad extremadamente rica, pero tenía un problema. Y el problema es que cerca de la ciudad de la Odisea no habían ríos o fuentes de agua potable suficientemente buenas para ellos poder tomar. Así que tenían que traer el agua que ellos fueran a consumir de una gran distancia. Había construido unos tubos, unos canales, unas tuberías subterráneas a través de las cuales ellos traían el agua a través de esas tuberías subterráneas. Pero a través de esas tuberías el agua llegaba contaminada, había muchos sedimentos, hacía mucho calor en esa región en ciertas épocas del año. Y cuando el agua llegaba a través de esas tuberías subterráneas, llegaba a la ciudad de la Odisea tibia. Y era horrible el sabor. Y era como media caliente, tibia. Y ellos no la podían disfrutar. Era un agua que no era fría, no era caliente, era tibia. Y por eso es que en estas cartas el Señor va haciendo ilustraciones. Le dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque ellos sabían lo horrible que sabía esa agua y que en ciertas ocasiones ellos sentían que la iban a vomitar. Pues el Señor le está diciendo, ustedes son igual que esa agua. Ustedes no tienen valor. Valor en el sentido de que ustedes me están robando la gloria. Ustedes se han olvidado de mí. Y ustedes le han dado prioridad al dinero. Y ustedes son como esa agua tibia que no tiene sabor, que no tiene gusto, que cuando ustedes se la van a tomar sienten que sabe asqueante. Ustedes se han convertido delante de mí como esa agua, básicamente pudiéramos decir un agua inmunda, un agua sucia. Por eso es que el Señor le dice, te voy a vomitar de mi boca. Pero ellos decían, ¿por qué el Señor los va a vomitar de la boca? Principalmente porque ellos dicen, así dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, hoy en día muchas de las iglesias no tienen necesidad del Señor. Lo que tienen necesidad es del dinero. Quieren más casas nuevas, quieren más edificios, quieren aviones, quieren templos. Por eso es que ellos decían, yo no tengo necesidad de nada, todo lo tengo. Pero el Señor le dice, ¿sabes quién tú eres delante de mis ojos? Tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre, tú eres un ciego, tú eres un desnudo. En otras palabras, tú eres un miserable,
pobre, ciego, desnudo, desventurado. Tú podrás ser rico y tener todo el dinero en el banco, tener las mejores propiedades. Pero si te olvidas del Señor Jesucristo, tú no eres nada. Puedes hablar de dinero, prosperidad, carros, vacaciones, pero Dios te dice, delante de mis ojos tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque tú te has olvidado de mí. Y lo más importante para ti ya no es la relación conmigo, sino que lo más importante para ti es el dinero. Y el Señor aconseja a esta iglesia y le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego significa el carácter cristiano. ¿Quién verdaderamente tú eres delante de los ojos de Dios? Cuando un hombre de Dios ha sido llamado por Dios, Dios lo tiene que pasar por el fuego. Como Dios le dijo en cierta ocasión a una sierva, aunque te tenga que pasar 7 veces por el fuego, te quiero brillando como el oro. En otras palabras, que el hombre verdadero de Dios ha pasado por problemas y crisis y situaciones terribles. Ha sido refinado en el fuego, en el horno de fuego de prueba. Por lo tanto, aprende a apreciar lo que le ha costado el Evangelio. Alguien que tiene un ministerio y no ha sufrido. Hoy en día hay muchos ministerios de YouTube, de Facebook, y no han sabido lo que es como cuando predicábamos, cuando yo me convertí en 1985, yendo a predicar a todos los lugares, hospitales, clínicas, plazas, caseríos, lugares terribles que íbamos a predicar. Pero hoy en día cualquiera se convierte, se hace famoso a través de YouTube, de Facebook, y no aprecia. Y así mismo se levanta y así mismo cae. Al otro día pregunta, ¿dónde está fulano de tal? Ya no existe el ministerio. Cayó porque nunca supo lo que fue pagar el precio. Nunca valoró lo que Dios le había dado, porque lo consiguió tan pronto y tan rápido, que lo que se consigue rápido y pronto fácilmente se menosprecia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio era un medicamento de una planta, y este medicamento se encontraba en esta ciudad de la Odisea. Y mi amado hermano, venían de todas partes del mundo a recibir este tratamiento para curar los ojos. Por eso es que el Señor les decía, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Pero no el colirio de la planta, sino el colirio del espíritu. Porque hoy en día mucha gente está ciega espiritualmente, apoyando las cosas que el enemigo apoya, apoyando el aborto, apoyando la corrupción sexual, cristianos participando de cosas diabólicas, haciendo pacto con Satanás a través de políticos y circunstancias en las cuales ellos han decidido apoyar a gente que son engendros satánicos. Ningún cristiano nunca un cristiano verdadero apoyará el aborto, apoyará la inmoralidad sexual. Nunca un cristiano verdadero apoyará personas que están trayendo destrucción a la vida de nuestros niños. El Señor le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando usted ve las ruinas de la ciudad de la Odisea, unas ruinas que aún conservan la hermosura y el prestigio que una vez tuvo esta ciudad. Y usted puede ver esas calles hermosas y esas columnas en mármol y esos templos y anfiteatros inmensos. Y usted ve la prosperidad que había en esa ciudad, porque la gente en esa ciudad, todo lo que deseaban comprar, lo podían comprar, eran ricos, había gran abundancia. Y usted ve esas calles ahora solitarias. Y yo pensaba y decía, cuando miraba estas ruinas en la ciudad de la Odisea, yo pensaba y decía, por aquí caminaron niños, niñas, jugaron, hombres iban caminando al trabajo, gente iba deprisa al supermercado o a comprar, al mercado, a comprar sus
sus viandas, sus comidas, sus frutas. La gente se reunía en el anfiteatro a ver los gladiadores, a ver los espectáculos, a ver las obras. Era una ciudad totalmente vibrante. Pero ahora cuando usted ve estas ruinas, ya no hay nadie. Está vacía. Vivieron miles y miles de personas en esas ciudades por muchos, muchos, muchos años. Pero toda la actividad cesó. Toda esa gente murieron. Hoy lo que quedan son las ruinas de esa ciudad. Aquellos grandes hombres que moldearon aquellas hermosas columnas, que las tallaron con sus propias manos, que construyeron aquellas hermosas carreteras de piedra, aquellos templos, edificios, anfiteatros, ya no existen, ya murieron. No existen físicamente, pero existen espiritualmente. Porque si no sirvieron a nuestro Señor Jesucristo, hoy en día, luego de 2000 años, se encuentran en las profundidades del infierno. De nada le valió las riquezas, el orgullo, la prosperidad, el dinero, la comodidad. Delante de sus ojos ellos eran prósperos, ricos, bendecidos, escogidos para ser ricos. Pero delante de los ojos de Dios eran miserables, pobres, ciegos, desventurados, desnudos. ¿Cuál es tu condición con Dios? Él te dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entiende que la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que desees o posees. Busca a Dios en espíritu y en verdad. Arrepiéntete. No ponga las riquezas por encima de Dios. No prediques un evangelio de prosperidad sabiendo que Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza y que no es la prosperidad lo que nos lleva al cielo, porque tú puedes tener todos los bienes materiales y sin embargo ser un miserable y no tenerlo nada. Y alguien puede estar pobrecito, como un testimonio que escuché de una anciana en Rusia, que no tenía nada, absolutamente nada. Pero cuando la gente la iban a visitar, ella decía que era rica y que lo tenía todo, porque ella tenía a Jesucristo. Puede ser pobre, pero sin embargo ser más rico que los más grandes ricos y millonarios, porque tener a Jesucristo es tenerlo todo. Puede estar pasando por una crisis emocional, por crisis financiera, por momentos en los cuales sientes que te vas a morir, que no puedes más. Pero yo te vengo a decir en este momento, si tú tienes a Jesucristo, lo tienes todo. Y si no tienes a Jesucristo, por más que tenga, no tienes nada. Y sabes, el Señor Jesucristo, ¿dónde se encontraba al final de estas 7 cartas? Ni siquiera estaba allá dentro de la iglesia. Estaba fuera de la iglesia. Hoy en día las iglesias han sacado al Señor Jesucristo de los cultos, de los servicios. Han hecho pacto muchas veces con el mismo diablo. Han hecho pacto con el gobierno. Muchas iglesias hoy en el día de hoy están apoyando la misma homosexualidad. Toda clase de pecado, toda clase de corrupción. Aún apoyan cuando las libertades civiles están siendo removidas. Aún apoyan a estos políticos corruptos. Sabes, el Señor está fuera de la iglesia. No lo digo yo, lo dice Él. En el versículo 20 de estas últimas cartas, el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si tú abres la puerta, si tú escuchas mi voz, yo voy a entrar, yo voy a cenar contigo. Y cenar contigo no significa como cuando usted se sienta
a comer en un lugar de comida rápida. En estos tiempos en los cuales el Señor estaba hablando, cenar significa intimidad con Él. Sentarse a comer, hablar, dialogar, entender tu condición. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar, yo voy a hablar contigo, yo voy a resolver tus problemas, yo voy a sanar tus heridas. Si tú me tienes a mí, tú lo tienes absolutamente todo. Y el Señor dice al final, en el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Es una lucha, es una batalla, es un conflicto, no es fácil. Muy pocos van a poder vencer, pero los escogidos del Señor Jesucristo, los verdaderos escogidos, Dios te dará las fuerzas, Dios te dará el ánimo para que te levantes. Y en estos días de lucha y de crisis, tú tienes que entender el mensaje final de estas 7 cartas. Y es el siguiente. Yo, Jesús, soy el vencedor. Y al final de todas estas luchas, todas estas injusticias, todas estas enfermedades y todos esos males creados por hombres diabólicos, yo quiero que tú entiendas que al final de todo esto, yo seré el victorioso, y que todos aquellos que se han levantado contra ti serán avergonzados. El mensaje a las 7 iglesias es que se arreglen, corrijan su relación con Dios y que entiendan que a pesar de toda persecución, prueba, conflicto, escasez, dolor, sufrimiento y amargura, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo, Jesús, soy el vencedor. Que el Señor te bendiga.